Hola mis tesoros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les mando besos y abrazos a cada uno de ustedes. Esta semana vamos a trabajar con el objetivo de reconocer por medio de la exploración a los seres vivos. Pero antes de eso debemos recordar lo que vimos anteriormente, que fue reconocer, ¿cierto?, a los seres vivos y los no vivos o inertes. Bien, primero que todo recordemos que los seres vivos tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Esto quiere decir que nacen, crecen, se desarrollan, ¿cierto? Van desarrollándose, aquí está el proceso, se desarrollan, finalmente se reproduce, quiere decir que, ¿cierto?, que van a tener hijos y finalmente, ¿cierto?, mueren, ¿ya? Todos los seres vivos tienen el mismo ciclo. También van a necesitar agua, luz solar, oxígeno, alimento. Por ejemplo, las plantas van a necesitar la tierra, ¿cierto? Y los animalitos van a necesitar plantas, ¿cierto? Si son herbívoros, y si son carnívoros van a necesitar carne, ¿ya? También van a responder a estímulos. Como observamos en la imagen, tocamos la planta y ella se cierra. Los seres humanos, por ejemplo, si sienten frío, se van a abrigar. Si sienten calor, ¿cierto?, se van a desabrigar. Si se pegan, van a sentir dolor. Esos son los estímulos. El ser vivo reacciona a esos estímulos. Entonces, para que sea vivo, necesita todas estas características que te acabo de mencionar. Ahora, recordemos cuáles son las características de un ser no vivo o inerte. Primero que todo, no van a responder nunca a un estímulo. Ellos no sienten dolor, no sienten calor, no sienten frío, ¿ya? Nada. No nacen, crecen, ¿cierto?, se reproducen y mueren. Ellos no tienen un ciclo de vida. Y no necesitan ningún tipo de alimento, oxígeno, ¿cierto?, o agua, aire. Ahora, recordemos que nosotros los clasificamos. Y los clasificamos en naturales y los artificiales. Recordemos que los artificiales son los creados por el hombre. Acá tenemos, en los naturales tenemos el agua, una roca, el viento, el planeta, ¿cierto?, el fuego, una nube o la montaña. Si yo empiezo a recordar las características que mencioné de los seres vivos, yo me voy a dar cuenta que ninguno de estos, ¿cierto?, se puede reproducir. O, por ejemplo, van a ser una roca nueva, ya no va a sentir frío ni calor, que son los estímulos. Ahora, dentro de los artificiales, por ejemplo, tengo a los muñecos, al columpio, una olla, la cama, la casa, un auto, el lápiz, la hoja. También todos estos objetos no necesitan agua, alimento, luz solar. No van a sentir dolor ni frío. Tampoco se van a reproducir, ¿ya? Bien. Esta semana, ya que recordamos, ¿cierto?, que eran seres vivos y no vivos, nos vamos a enfocar solamente en los seres vivos. Y vamos a partir por la primera etapa, ¿cierto?, del ciclo de vida de un ser vivo. Y la pregunta es, ¿cómo nacen los seres vivos? Por ejemplo, ¿de dónde naciste tú? ¿Tú lo sabes? ¿Le has preguntado alguna vez a la mamá cómo naciste? Seguramente que sí. Y ella te dijo que ella te tuvo 9 meses, ¿cierto?, en su guatita, en su vientre. Entonces tú naces del vientre de, ¿cierto?, de tu madre. ¿De dónde, por ejemplo, nacerá la tortuga? A ver, piensa. ¿De dónde nacerá? Exacto. Nace de los huevos que coloca, ¿cierto?, su madre, que los deja, ¿cierto?, en la arena. Ahí, ¿cierto?, ellos nacen desde ahí. Una planta, por ejemplo, ¿cómo se desarrolla? ¿De dónde nace? Exacto, nace de una semilla. Muy bien, tienes súper claro de dónde, ¿cierto?, nacen los seres vivos. Bien, vamos a explorar. Ahora necesito que abras, ¿cierto?, tu libro. Así que vámonos, ¿cierto?, a la página 48. Muy bien. En la página 48 vamos a ir observando, por ejemplo, de dónde nace la vaquita.
La vaca, por ejemplo, ella va a tener, ¿cierto?, un ternerito y este ternerito, ¿cierto?, está en el vientre de su madre, ¿ya? Y la gallina nace de un huevo. La mayoría de las plantas nacen de una semilla. ¿Qué otros animales nacen del vientre de su madre? Por ejemplo, a ver, piensa tú, ¿qué otros animales nacen de la guatita? Por ejemplo, el león, un gatito, un perrito, eh, un puma, ¿ya? Piensa tú que otros animales también nacen del vientre de la madre. Ahora pensemos en animales que nacen de huevos. Por ejemplo, la gallina, un pajarito, ¿cierto? La tortuga que ya vimos, las hormigas. Ahora piensa tú, ¿qué otros animales nacen de huevos? Recordemos, ¿de qué parte nacían los seres humanos? ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Ya tú lo sabes. Nacen del vientre de su madre. Igual, ¿cierto?, que la vaca, o que un perrito, ¿cierto?, o que un león. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a observar algunos ciclos de vida, ¿ya? Así que muy atento. Vamos a ir observándolo y vamos a ir viendo cómo es su proceso desde el momento que nace. Por ejemplo, los seres humanos nacen, ¿cierto?, del vientre de su madre. Crecen, se desarrollan, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, se reproducen. Esto quiere decir que tienen hijos, ¿cierto? Y ahí comienza, ¿cierto?, nuevamente el otro ciclo de vida. Hasta que, ¿cierto?, mueren, que están viejitos, ¿cierto? Y ahí pueden, ¿cierto?, pasar a la última etapa. Luego tenemos, ¿cierto?, una mariposa. La mariposa es bien especial porque tiene un proceso muy distinto, ¿cierto?, a algunos animales. Por ejemplo, ella nace de huevos, ¿cierto? Después pasa a ser una larva. Ella construye una pupa, ¿cierto? Y finalmente nace una mariposa. Si yo miro este proceso, este ciclo, yo me voy a dar cuenta que desde que nació, la mariposa tuvo un cambio, ¿cierto?, en su cuerpo, que en este caso, ¿cierto?, se llama metamorfosis. Hay una transformación, ¿cierto?, que nosotros, si miramos acá, solamente nosotros crecemos, pero nuestro cuerpo sigue teniendo, ¿cierto?, la cabecita, las extremidades, ¿ya? En cambio, la mariposa tiene una metamorfosis, hay un cambio. Miremos otros ciclos de vida. Por ejemplo, la planta, ¿cierto?, ella también tiene, ¿cierto?, el mismo ciclo de vida. Nace, ¿cierto?, crece, ¿cierto?, se desarrolla, después, ¿cierto?, se reproduce y finalmente, ¿cierto?, muere. Y nosotros sabemos cómo, ¿cierto?, porque ellas después sí se van secando. Acá tenemos al perrito. También nace, ¿cierto?, del vientre de su madre, crece, se desarrolla, se vuelve adulto, después, ¿cierto?, se reproduce, nacen más cachorritos, ¿cierto? Y así nuevamente comienza nuevamente el ciclo de vida. Ahora, que ya tenemos claro cómo nacen, ¿cierto?, los seres vivos, y vimos que nacen, ¿cierto?, por lo menos ahora vimos que nacen del vientre, ¿cierto?, materno, nacen de huevos o de, ¿cierto?, en este caso las plantas pueden nacer de semillas. Ya conocemos, ¿cierto?, 3 formas que nacen los seres vivos. Y también vimos, ¿cierto?, muchos ciclos de vida. Conocimos, ¿cierto?, que la mariposa tiene una metamorfosis, que hay un cambio, ¿cierto?, en su cuerpo. Desde que comienza a nacer, a crecer, ¿cierto?, se transforma en una bella mariposa. ¿Ya? Entonces, las actividades que vamos a desarrollar esta semana son, primero que todo, vas a escribir la fecha en tu cuaderno. Luego vas a escribir el título Los seres vivos. Y vas a realizar un dibujo de todos los seres vivos que a ti más te gustan. Puedes hacerle un paisaje e incorporar todos estos seres vivos. ¿Ya? Coloréalo lindo. Ponle mucho cariño a tu trabajo. Y por último, la última actividad es la número 4.
quiero que desarrolles la actividad del cuadernillo de ciencia de la página 24, en donde vas a tener que, ¿cierto?, ordenar las formas en las que nacen los seres vivos. ¿Ya? Bien. Entonces, antes de despedirnos, te quiero felicitar porque hiciste un excelente trabajo, estuviste muy atento, ¿ya? Y que no se te olvide que esta semana aprendimos de dónde nacen los seres vivos. Nacen, ¿cierto?, del vientre materno, de huevos y, en el caso de las plantas, de semillas. Espero que esta clase te haya gustado, lo hayas pasado estupendo. Yo lo pasé increíble viéndote, así que tengas una linda semana, disfruta de ella junto a tu familia. Te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana.